Descubierto. El escalofriante secreto de la tortura más siniestro y dolorosa de Roma. La noche cayó como un manto oscuro sobre el abandono que había encontrado Lía en aquel hospital. Una sombra siniestra que parecía reflejar no solo el lugar, sino su propia vida. La joven madre soltera, empujada por la necesidad, limpiaba habitaciones llenas de ecos y recuerdos olvidados. Pero esa noche sería diferente. Un golpe sordo resonó en el silencio frío, una invitación a un horror que nadie había imaginado. Sus manos temblaban mientras se acercaba a una puerta sellada, un tabique de madera desgastada que parecía susurrar secretos. Un sudor frío le recorrió la espalda al empujar la puerta. ¿Qué podría haber allí? Su corazón latía con fuerza. La curiosidad se mezclaba con una punzada de miedo. Cuando la puerta crujió, un hedor penetrante la recibió, y sus ojos se abrieron en estado de shock. El laboratorio estaba lleno de papeles amarillentos, documentos que describían atrocidades indescriptibles. Lía recorrió con la mirada aquella sala. Su pecho se oprimía mientras leía sobre experimentos inhumanos, marcados con el dolor de almas que jamás volverían. La idea de que su hijo pudiera enfrentar un destino similar la llenó de terror, y un grito ahogado quedó atrapado en su garganta. Mientras su mente divagaba en pesadillas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sentía que alguien la observaba. La oscuridad parecía cobrar vida. Era un sentimiento inquietante, uno que había aprendido a temer en ese barrio, donde la violencia y el miedo eran compañeros diarios. Pero el verdadero horror no estaba solo en documentos desterrados, sino en la sensación de que la amenaza podía estar más cerca de lo que pensaba. ¿Lía? Susurró una voz que le pareció conocida, pero el eco de aquel nombre resonó como un presagio. El pánico se instaló en su pecho. ¿Era un amigo, un conocido o un enemigo que se disfrazaba de confianza? Mientras su corazón retumbaba como un tambor en la penumbra, las sombras parecían acercarse, amenazando con devorarla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Una sombra se movió en la esquina de su visión. Lía sintió un escalofrío que le subió por la columna. La figura enmascarada se acercaba. Sus pasos eran el eco de un destino siniestro. La comunidad que alguna vez le dio fuerza, ahora la atrapaba en un laberinto de secretos y traiciones. El horror del reconocimiento le golpeó como un puño. Uno de los documentos mencionaba a alguien que había sido su amigo. La traición la envolvía mientras la oscuridad se hacía cada vez más densa. Tenía que elegir: exponer la verdad y arriesgarnos a perder todo, o guardar silencio y esperar que la tormenta pasara. La angustia la mantenía atada a aquel lugar, y aunque el terror la rodeaba, la determinación de proteger a su hijo brillaba como un faro en la noche. Pero ahora, la isla de seguridad que parecía su hogar se convertía en un océano de horror. ¿Sobrevivirá Lía a esta noche o se convertirá en una más de las víctimas desvanecidas en los pasillos de aquel hospital? El latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor desgarrador. La figura que se acercaba se detuvo a pocos pasos de Lía, y ella no pudo evitar contener la respiración, como si el aire mismo fuera un lujo en ese instante. La máscara que cubría su rostro tenía una sonrisa torcida,
un macabro juego de sombras que la invitaba a un diálogo del que no quería ser parte. ¿Te preguntas qué olvidaste en este lugar? La voz era gutural, como un rasguño en una pizarra, y Lía sintió que el frío la envolvía aún más. No podía retroceder, no en ese momento, no mientras la amenaza se erguía frente a ella. Luchó por encontrar palabras, pero esa figura, esa presencia, parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Con decisión, se obligó a levantarse de la silla que había utilizado para esconderse. ¿Quién eres? Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía, pero el enfrentamiento la empujó a la valentía. Soy tu pasado y tu futuro, Lía, respondió sin moverse. Los ojos oscuros que se asomaban por los bordes de la máscara brillaban con una intensidad escalofriante. Yo sé lo que hiciste y lo que piensas hacer. Y esos documentos, hizo una pausa, disfrutando del terror que se reflejaba en el rostro de Lía, son solo el principio. La joven madre hizo un esfuerzo por no ceder al pánico. Sabía que la información que había encontrado podía arrastrar a su familia a un abismo del cual no escaparían. No me hagas daño. Tengo un hijo, balbuceó, y la vulnerabilidad en su voz resonó como una súplica. Precisamente, es por él que te necesito, pero no será fácil. No quiero que pienses en esto como una elección. Más bien, es un juego, y tú eres la pieza más valiosa, dijo la sombra con una sonrisa cruel. La mente de Lía comenzó a girar. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué su hijo? Las imágenes de su pequeño llenaron su cabeza, la estaba arrastrando a un mar de desesperación. Había que hacer algo, pero estaba atrapada, sitiada por el miedo y la confusión. Un crujido en la puerta la sacó de su trance. Con un movimiento ágil, la figura se deslizó hacia el lado opuesto del laboratorio, desapareciendo en las sombras antes de que Lía pudiera moverse. Cuando giró, encontró la entrada del laboratorio aún abierta, un camino hacia la oscuridad externa. Se lanzó a la puerta, el corazón disparado, pero el aire afuera parecía espeso, como si fuera un líquido denso que intentara retenerla en ese horror. Corrió a través de pasillos vacíos, el eco de su propia respiración resonando como un lamento entre las paredes desgastadas. Mientras corría, su mente trabajaba en milímetros, buscando una salida. Fue entonces que recordó el viejo sótano del hospital, un espacio que solía estar cerrado, pero las historias de su vecino, uno que había hablado de un acceso restringido, le acudieron a la mente. Ante la aparición de un umbral familiar, Lía se detuvo. ¿El sótano sería una vía de escape o una trampa más? Antes de tomar la decisión, el eco de pasos se acercaba, retumbando por los pasillos oscuros. La figura cosificada en la sombra había vuelto. Se sentía como un predador, y Lía no podía seguir siendo la presa. ¿Podía ser que el sótano guardara más secretos que el mismo laboratorio? Con la figura acercándose, Lía tomó una decisión. Se lanzó hacia la puerta del sótano, sin pensar en el peligro. Pero al abrirla, un grito atravesó el aire. No era un grito de terror, sino una advertencia. La oscuridad la rodeó, engulléndola, mientras el miedo y la determinación colisionaban en su pecho. ¿Qué encontraría en la profunda oscuridad del sótano? ¿Y qué misterios aún aguardaban en los rincones de aquel hospital maldito? La oscuridad del sótano la abrazó con una fría y opresiva ternura, como si la sombra en la que se había sumido le ofreciera un respiro en medio de su tormento. El aire olía a humedad y moho, y cada paso que Lía daba resonaba como un lamento en la fría soledad del espacio. Se quedó quieta unos instantes, sus ojos tratando de adaptarse a la penumbra, buscando el contorno de cualquier forma que pudiera ser una salida o un peligro. Sus manos temblaban, pero su determinación era más fuerte.
La voz de la figura en la máscara resonaba en su mente, una advertencia palpable que le decía que no había tiempo que perder. La imagen de su hijo cruzó su mente, su carita sonriente, su risa que llenaba la casa de luz. No podía permitir que esa sombra se interpusiera entre ellos. Explorando con cautela cada rincón, Lía se encontró con paredes de ladrillo desgastadas y una serie de objetos cubiertos de polvo y telarañas que la observaban como testigos silenciosos. Unas escaleras crujían al fondo del sótano. Con el pulso acelerado, se dirigió hacia ellas, preguntándose si podrían llevarla a una salida, o en su defecto, al mismo corazón de los secretos ocultos del lugar. Subió unos escalones con sigilo, el silencio se volvió aún más denso y opresivo, como si el mismo sótano supiera que ella no estaba sola. Un sonido, un roce detrás de ella, hizo que su piel se erizara. Se giró de golpe, la angustia le subió por la garganta, cuando vio una forma moverse en la penumbra. Una sombra que se deslizaba contra la pared como un susurro maligno. Lía respiró ya sin aliento, su mente luchando por recordar las historias que su vecino le había contado sobre el hospital. Se hablaba de ritos antiguos, de ritos de sacrificio y de una sala que nunca debería haber visto la luz. La figura en la máscara había mencionado un juego, y ella sospechaba que él deseaba llevarla a ese sótano para convertir su vida en una experiencia macabra. Al llegar al final de la escalera, Lía encontró una puerta de metal oxidada, con un pestillo que parecía haberse mantenido intacto a pesar del tiempo. Sin pensarlo, empujó la puerta. El chirrido resonó como un grito estridente en la noche, y Lía sintió que el tiempo se detuviera por un momento. Dentro había una luz tenue, y su corazón dio un vuelco al ver un gran espacio. Tablas de madera estaban alineadas, cubiertas por capas de polvo y manchas de lo que parecía ser algo más. Contra la pared, una fila de jaulas metálicas se alzaban, vacías y frías, como si hubieran permanecido allí desde hace años, en espera de preservar alguna tormentosa historia. Con cada paso que daba, más puceles gritos le llenaban el mente, ecos de almas perdidas que habían estado atrapadas en aquel lugar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A medida que se adentraba en la sala, su mirada se detuvo en un viejo cartel desgastado por el tiempo. Se prohíbe la entrada a no autorizados. De repente, un sonido distinto, un susurro apenas audible, emergió de la penumbra. ¿Lía? El nombre resonó en sus oídos como un eco. No, no podía ser. ¿Quién pudo haberla llamado? Giró sobre sus talones, el terror le subía por la pierna, mientras la oscuridad parecía cobrar vida. «No te vayas», el eco del susurro la siguió, mientras una luz tenue se encendía, revelando más figuras, rostros demacrados y ojos vacíos que se asomaban de entre las sombras. ¿Era su mente la que la traicionaba, o realmente había otros allí, atrapados como ella? Antes de que pudiera reaccionar, la figura en la máscara apareció nuevamente, emergiendo de la penumbra. «Bienvenida a la verdad, aquí un juego de secretos empieza». El terror la invadió. ¿En qué había caído? ¿Podría salvar a su hijo? ¿O el juego que había comenzado la atraparía en un ciclo de horror inescapable? Mientras el peligro se acercaba, Lía se dio cuenta de que había algo más grande en juego, y que la verdadera historia detrás de los muros de este hospital iba más allá de lo que había imaginado. El destino de su familia y su propio futuro ahora dependían de una oscura verdad y aterradora. Y justo cuando pensó que el final estaba cerca, el sonido de risas distorsionadas resonó en sus oídos, y la última imagen que tuvo fue la figura enmascarada acercándose, la sonrisa torcidamente complaciente, brillando en la oscuridad. ¿Qué secretos y torturas la estaban esperando en aquel lugar maldito? ¿Podría escapar de sus garras o se convertiría en otra parte del juego? La figura en la máscara avanzó, su sombra alargándose en la luz parpadeante, y Lía sintió un nudo en el estómago.
Se le hizo difícil concentrarse. Los rostros desgastados y famélicos la rodeaban, como una multitud de espectros esperando por su condena. «¿Qué quieres de mí?», Lía apenas pudo murmurar. Su voz se perdió en el eco de los murmullos en la sala. El hombre enmascarado sonrió de una manera perturbadora, revelando unos dientes amarillentos que destellaban en la oscuridad. «Quiero que juegues», dijo, cada palabra acompañada de un susurro, como si un torrente de almas estuviera hablando a través de él. «Todo juego tiene reglas, y tú, querida Lía, debes aprenderlas rápido». Las paredes parecieron vibrar al pronunciar esas palabras, y un escalofrío le recorrió la espalda. La risa distorsionada siguió resonando, empezando como un murmullo sutil, pero creciendo en intensidad, llenando el aire con una mezcla de locura y desesperación. Lía sintió que la tierra bajo sus pies se movía, que el suelo se retorcía como un ser vivo. Se retiró, pero la figura la seguía de cerca. Su presencia era fría y asfixiante. Los ojos vacíos de las sombras a su alrededor la observaban con curiosidad, como si esperando que Lía diera el primer paso en ese juego macabro. «¿Por qué estoy aquí? ¡Déjame ir!», gritó, su voz resonando en la sala, pero el eco solo le devolvió su propia desesperación. En ese instante, notó que la figura enmascarada sostenía algo en la mano, una pequeña caja de madera desgastada y cubierta de símbolos extraños. Era un objeto que parecía inofensivo, pero Lía sentía en su instinto que era algo siniestro. «Esta caja contiene tus elecciones», dijo la figura, con voz suave y amenazante. «Cada decisión tendrá un precio, y cada precio te acercará más a la verdad. Jugarás por tu vida y la de tu hijo». Su corazón se detuvo al mencionar a su hijo. «No, yo no tengo nada que ver con esto. Lo que sea que estés planeando, no me involucres a él». Sin embargo, alguien más la estaba mirando desde las sombras, una figura más pequeña, apenas visible entre las sombras. Lía forzó la vista, temiendo lo que pudiera ser. «¡Lucas!», gritó, su voz desgarrándose. Cada sílaba era un llamado desgarrador en medio de la oscuridad. La figura enmascarada soltó una risa burlona. «Él te espera. Pero si quieres salvarlo, deberás jugar». Con un giro de su muñeca, abrió la caja. Dentro había una colección de pequeños muñecos de paja, cada uno con un rostro grotesco. Lía sintió un escalofrío al contemplar lo que eran. Para avanzar, debes escoger uno. Cada muñeco representa un destino, y cada destino tiene un secreto que nunca quisiste descubrir. El tuyo, Lía, es un secreto que ya lleva tiempo enterrado detrás de estos muros. La sala pareció temblar al pronunciar esas palabras, y un aire de fascinación y presidente la atrapó. ¿Qué era lo que estaba a punto de descubrir? ¿Lo que la ató a ese lugar o algo que había hecho en su pasado? Las sombras a su alrededor se fueron agrupando más cerca, ansiosas por su decisión. «¡No!», gritó una vez más, pero su resistencia se desvaneció. «¡No me haces falta!». Sin embargo, en el instante que la figura levantó una de las muñecas, Lía sintió su voluntad ser arrastrada hacia ellas. Las risas y los murmullos aumentaban, convirtiéndose en un coro aterrador que prometía revelaciones y tormentos. «Haz tu elección, Lía. Tu hijo también tiene que elegir, y el tiempo se agota». La sombra del hombre se alzó amenazante, y la sala pareció latir con fuerza, su deseo por desvelar secretos exigiendo su atención.
Mientras el corazón de Lía latía con fuerza, supo que el verdadero juego acababa de empezar, y que cada tijera crujiente que sonaba en su cabeza anunciaba una elección que podía cambiarlo todo. Al alzar la mano hacia la caja y cerrarla, quedó atrapada entre la oscuridad y la luz. ¿Qué destino le esperaba detrás de aquel horroroso juego? La próxima decisión definiría no solo su futuro, sino también el de su hijo. El eco de un grito desgarrador resonó detrás de la puerta, y un sudor frío le recorrió la frente. ¿Estabas lista para descubrir la verdad de lo que hay en este lugar? La figura dejó caer la muñeca, y el sonido de una risa maligna la persiguió por la oscuridad, marcando el inicio de algo horrible. Lo que está por venir, Lía, va más allá de tus peores pesadillas. La caja tembló en las manos de Lía, como si los muñecos de paja anhelaran ser elegidos, buscando desesperadamente salir a la luz. El hombre enmascarado se inclinó, acercando su rostro a la altura del suyo, y sus ojos vacíos parecieron devorar su voluntad. Ella tragó saliva, sintiendo que sus piernas flaqueaban, incapaces de moverse. La risa distorsionada seguía resonando en su cabeza, un eco que parecía desgarrar su cordura. ¿Qué hay detrás de esos muñecos? ¿Qué secretos guardan? No puedo, no debo escoger, murmuró, más para sí misma que para el monstruo frente a ella. Las sombras que la rodeaban empezaron a moverse, como un torbellino oscuro que la atraía hacia el centro de la sala. Lía sintió el frío de la desesperación apoderarse de ella. En un instante, vio reflejados en los rostros de los espectros a su alrededor fragmentos de su propio pasado, un recuerdo enterrado de los días en que era feliz, de la risa de Lucas, de la vida antes de la pesadilla. Pero no podía pensar en eso, tenía que salvarlo. Se llevó la mano a la cacofonía de muñecos casi sin querer. El sudor le corría por la frente y cerró los ojos, sintiéndose como un ratón atrapado en la trampa de un gato. La figura enmascarada rompió el silencio con su voz. La vida de tu hijo depende de tu elección. ¿Quién serás, Lía? ¿La madre que se rinde o la que elige arriesgarlo todo para descubrir la verdad? Un grito extendido retumbó a través de la sala, causándole escalofríos. Era un grito que retumbaba en su corazón como un eco de culpabilidad. El tiempo se volvía cada segundo más asfixiante, y sus pensamientos se mezclaban como un torbellino al borde del colapso. Finalmente, como si un impulso sobrenatural la obligara, su mano se cerró sobre uno de los muñecos. Sentía que su corazón palpitaba en su pecho, rítmico y aterrador. Sus dedos sintieron la textura áspera de los hilos de paja. El rostro grotesco del muñeco la miraba fijamente. Fue un instante de decisión, un momento que se quedó suspendido en el aire. «Has elegido», dijo el hombre enmascarado. Su voz era un susurro oscuro, como si un viento helado soplara a través de él. Con un gesto de su mano, hizo que el muñeco brillara intensamente, iluminando la sala con una luz fantasmal. Lía sintió que el aire se volvía denso, casi como si el propio lugar estuviera sufriendo. El muñeco temblaba en su mano, y de pronto una imagen pasó volando frente a sus ojos. Lucas, corriendo por un pasillo oscuro, riendo y jugando, hasta que una sombra lo atrapó. La visión era tan intensa que sentía que podía tocarla, que podía escuchar el eco de la risa de su hijo al volver. Cerró los ojos para bloquear la imagen, luchando con el intenso deseo de retroceder. Fue en ese momento que un grito desgarrador surgió nuevamente, pero esta vez provenía de su hijo, resonando desde lo más profundo del horror.
Lía se sintió vacía, un eco de dolor surgiendo desde su interior. «¡No! ¡Déjame salir! ¡Lucas!», gritó, pero la figura enmascarada sonrió. Su risa se convirtió en una melodía disturbadora que llenaba el aire con desesperación y locura. Los muñecos de paja empezaron a girar en un baile siniestro, los rostros grotescos sonriendo y burlándose. Y fue entonces que una voz familiar emergió de la confusión. «¡Mamá!». Lía sintió que le robaban el aire. «Lucas, ¿dónde estás?». Su voz resonó con una mezcla de terror y esperanza desesperada. La atmósfera se tornó eléctrica y en un giro la sala se iluminó, revelando una imagen aterradora. Un portal oscuro, una conexión hacia un lugar desconocido. El hombre enmascarado la miró y el aire se volvió espeso y acechante. ¿Estás lista para unirte a él? El juego ha comenzado y cada elección te acercará más a la verdad. Lo que descubrirás en el camino no es solo lo que le sucedió a Lucas, sino también la oscuridad que llevas dentro. La risa se desvaneció, dejando un silencio inquietante. Lía comprendió que no importaba lo que eligiera, el verdadero horror solo comenzaba. Sus opciones aún no se habían agotado, y el próximo paso podría ser el más desgarrador de todos. Un murmullo comenzó a retumbar en sus oídos, y supo que la respuesta que buscaba estaba justo al otro lado del portal. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a cruzar la línea entre la salvación y el abismo? Los ojos de Lía se encontraron con el oscuro portal, una rendija que parecía abarcar todo su miedo, su dolor y su desesperación. Se sentía como si dos fuerzas opuestas lucharan dentro de ella, el amor por su hijo y el terror ante lo desconocido. El aire estaba cargado de tensión, y en su interior una voz tenue la instaba a dar el siguiente paso. Sin embargo, la parte más racional de su ser temía lo que pudiera encontrar. «¡Lucas, aguanta! ¡Voy a encontrarte!», gritó, aunque sabía que su voz podía perderse en ese abismo oscuro. Con el muñeco aún en mano, dio un paso adelante, sintiendo cómo el frío le atravesaba la piel, como un aliento espectral que le susurraba promesas de dolor y revelaciones. El portal parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Lía respiró hondo, cerró los ojos y se lanzó hacia adelante. El impacto fue inmediato, como caer en un agua helada. La frialdad la envolvió y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, se sintió transportada a un lugar que parecía estar fuera del tiempo. Se hallaba en un pasillo interminable, oscuro y sombrío. Las paredes crujían como si guardaran secretos inconfesables. Una luz tenue apenas iluminaba su camino, y al mirar atrás, el portal había desaparecido. Se sentía atrapada y su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor de guerra. «Lucas», murmuró, su voz apenas un susurro. Un eco le respondió, un sonido que parecía burlarse de su angustia. Al avanzar, percibió una serie de puertas a su alrededor, cada una con un símbolo extraño grabado en la madera desgastada. Pronto, un vaho espeso comenzó a emanar de una de las puertas, cubriendo el suelo como un manto oscuro. Su instinto le decía que era un lugar que no debería explorar, pero su deseo de encontrar a Lucas la impulsó a acercarse. Al abrir la puerta, un olor nauseabundo inundó sus fosas nasales y dio un paso atrás aturrullada. Fue entonces que escuchó susurros provenientes de la habitación. Las palabras se entrelazaban y la voz de su hijo se destacaba por encima de todas. «¡Mamá, ayúdame!», clamaba, mientras un grito escalofriante emergía del fondo.
Lía sintió que algo frío le recorría la espina dorsal. Sin pensarlo más, se metió dentro. Lo que encontró la dejó paralizada. La habitación era un laboratorio macabro, lleno de instrumentos de tortura y cosas que nunca había querido imaginar. Muñecos rotos y despojados de su humanidad estaban esparcidos por todas partes. Los rostros torcidos reflejaban una agonía que le atravesó el alma. En el centro algo brillaba. Era un muñeco de paja más grande que los demás, con hilos de oro trenzados en su crepúsculo. Unos ojos vacíos, taladrados, se fijaron en ella. De pronto, la voz de Lucas resonó a su lado, pero no provenía de la habitación. Era un eco que se había alzado y distorsionado. «Mamá, por favor, no mires». Sintió un frío gélido a su alrededor. Se dio vuelta y por un momento vio a su hijo reflejado en un espejo desgastado. Su expresión era de terror puro, sus manos extendidas como si intentaban alcanzar a Lía. El sonido de la risa del hombre enmascarado resonó nuevamente, reverberando en cada rincón del laboratorio. ¿Lo ves, Lía? La verdad está delante de ti. Cada elección tiene su precio. Tu hijo está aquí, pero no podrás dejarlo sin pagar lo que te pertenece. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Lía sintió cómo su corazón se aceleraba. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Mientras observaba esa imagen de Lucas, comprendió que el verdadero horror se escondía en la elección que estaba a punto de hacer. «¿Qué quieres de mí?», gritó, más enojada que asustada. Pero su voz temblaba y dentro de ella sabía que quizás había cruzado una línea de no retorno. Un silencio ominoso llenó la habitación, dejando que el eco se desvaneciera. Y antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el muñeco comenzó a moverse, como si tomara vida. Lía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo estaba pasando, algo horrible. Y cuando por fin estaba lista para actuar, el gemido de su hijo se volvió un grito desgarrador. «¡Mamá, no dejes que me atrapen!». Con el tiempo corriendo en su contra y la desesperación apoderándose de ella, Lía comprendió que la batalla final apenas había comenzado. La pregunta resonaba en su mente: ¿cómo podría salvar a Lucas de las garras de esa oscuridad? Su instinto le decía que debía elegir, y sabía que cada elección podría traer consigo un sacrificio aún mayor para ambas. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, tejiendo su telaraña a su alrededor. ¿Estaba preparada para encarar su propia oscuridad para salvar a su hijo? En ese instante, una revelación impactante apareció en su mente. El precio no era solo su vida, sino algo mucho más preciado. Una luz resplandeció de la habitación y las puertas empezaron a cerrarse. Lía se dio cuenta de que el tiempo se le agotaba. ¿Estaba dispuesta a perderse a sí misma por Lucas o sería capaz de encontrar la fuerza para luchar? El eco de las risas regresó, convirtiéndose en un lamento que la envolvió. Lía respiró hondo y se preparó para la verdad que la guardaba. Sabía que la puerta a su propia salvación debía abrirse. Pero mientras lo pensaba, algo la alcanzó de repente. Una sombra se abalanzó sobre ella. La pregunta permaneció en el aire. ¿Sería capaz de superar el miedo que la mantenía aprisionada? El impacto de la sombra fue como un golpe helado. Lía sintió cómo se apoderaba de ella, la arrastraba hacia un rincón oscuro donde la luz apenas alcanzaba. Su respiración se volvió errática, pero la imagen de Lucas mantenía su mente alerta. Sabía que debía actuar. La risa del hombre enmascarado resonaba en sus oídos, como un eco burlón que se deslizaba en el aire pesado del laboratorio. ¿Acaso creías que era tan fácil? Cada paso que das te hunde más en la oscuridad.
¿Qué ofrecerás a cambio de tu hijo? Las esquinas de la habitación comenzaron a distorsionarse, el tiempo se estiraba mientras Lia trataba de encontrar su centro. Golpes de pánico la amenazaban y su mente se llenaba de imágenes de Lucas, atrapado, asustado. «No puedo dejarte», gritó, y entonces el aire se volvió espeso, como si una niebla oscura hubiera invadido su ser. El muñeco de paja en el centro del laboratorio comenzaba a cobrar vida. Sus hilos de oro brillaban de una manera inquietante, y el brillo en sus ojos vacíos parecía devorar la luz a su alrededor. No estaba simplemente posado, sino se movía con una danza grotesca, como si disfrutaba de la desesperación de Lia. ¿Estás lista para saber lo que tu hijo realmente desea?, dijo el hombre enmascarado, acercándose lentamente. Su risa se transformó en un susurro tembloroso junto a su oído. Con cada palabra, la risa se intensificaba, un sonido inquietante que la envolvía. Lia ahora entendía. Esa risa no era solo un eco, era como un canto ancestral que resonaba con cada rincón de su mente. «No», gritó, cerrando los ojos con fuerza, pero el murmullo penetraba su piel, metiéndose en su cerebro. Quería salir, escapar de esa habitación y de esos ojos que la observaban desde todos lados. Un grito desgarrador de Lucas la jolteó, resonando en su corazón. Ella volvió a abrir los ojos, y frente a ella, el muñeco avanzó, con su cuerpo hecho de paja desgastada, pero su energía era vibrante. «Mamá, por favor», suplicó Lucas, pero sus palabras se desvanecían en el aire. Con cada segundo que pasaba, el frío se intensificaba, el tiempo parecía haberse detenido, y el suelo bajo sus pies comenzaba a crujir. Recordó las palabras de su madre. El coraje no está en la ausencia de miedo, sino en saber enfrentarlo. Respirando hondo, Lia se armó de valor. La batalla no era solo por Lucas, era por ella misma, por su alma que había estado atrapada en el miedo durante demasiado tiempo. «¡Elige!», exclamó el enmascarado, alzando sus manos, como si estuviera manipulando cada uno de los hilos de sus destinos. «¿Cuál será el precio que pagarás por la vida de tu hijo? ¿Qué parte de ti estás dispuesta a sacrificar?» Lia sintió que el tiempo se aceleraba. Los símbolos en las puertas comenzaban a brillar, cada uno pareciendo una opción, una salida, pero a la vez un riesgo. «¡Cállate!», gritó, con cada fibra de su ser. Las palabras resonaron en el ambiente, reverberando en las paredes que parecían estar vivas. El muñeco se movió hacia atrás, titubeando ante la furia que ella había liberado. De pronto, Lia sintió una conexión con la esencia de su hijo. Necesitaba confrontar esos miedos, pero ¿podía hacerlo? Sin pensarlo, se lanzó hacia el muñeco, dispuesta a desatar su furia. Sus manos se encontraban a centímetros de esa creación cuando una sombra surgió detrás de ella, clamando en una voz que hacía temblar el suelo. «No deberías haber hecho eso, Lia». El miedo se convertía en un monstruo tras de ella. Lia sintió una punzada en su corazón, pero no había vuelta atrás. En ese instante comprendió que solo enfrentándose a su propia oscuridad podría rescatar a Lucas, y sus acciones tendrían que ser decisivas. El sacrificio que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. Y así, cuando iba a tocar el muñeco, la sombra drástica se abalanzó. Se escuchó un grito agudo y desgarrador que hizo helar la sangre de Lia. «¡No, mamá!», retumbó la voz de Lucas. En ese instante, supo que lo que estaba a punto de descubrir era más que terror. Era la revelación de su propio destino. La pregunta permaneció colgando en el aire. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso su propia felicidad, por la salvación de su hijo? Las sombras comenzaron a deslizarse, arrastrándola a un abismo del que quizás no pudiera regresar, o quizás sí.
La sombra se abalanzó sobre Lía como un precipicio oscuro, presionando su pecho, como si fuera a sacarle el aire. Su mente parecía un torrente de caos. Cada instante se estiraba, cada pensamiento se contorsionaba hasta el punto de romperse. Sus manos temblaban a pocos centímetros del muñeco de paja. «¡Lucas!», gritaron sus labios sin que el sonido saliera. La figura enmascarada se relamía los labios, disfrutando de su angustia. «El sacrificio no es simplemente tu felicidad, querida, es la esencia misma de tu ser. ¿Te atreverías a perderte en la sombra para salvar a quien amas?». Cada palabra se deslizaba bajo su piel, una fría amenaza que la empujaba hacia la desesperación. «¡No!», Lía gritó, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió. La última chispa de determinación brotó en su interior, encendiendo una pequeña luz en la oscuridad que la rodeaba. No podía dejar que su miedo pudiera más que ella. Con una súbita resolución, alzó la mano e hizo un movimiento decidido hacia el muñeco. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, la sombra rugió detrás de ella, como un animal hambriento. «¡Detente!». Pero Lía no se detuvo. Al cerrar sus ojos, la visión de Lucas se materializó, atrapada en un laberinto de horror. Ese recuerdo era suficiente. El muñeco titubeó al sentir el roce de su energía. «¡Espera! ¡No puedes!», chirrió, sus ojos vacíos llenándose de una luz inquietante. Se deslizó hacia atrás, como si temiera lo que Lía pudiera liberar. En ese momento, la esencia de la paja pareció vibrar, despertándose ante el contacto. «¡Mamá!», gritó Lucas nuevamente, su grito rompiendo la atmósfera tensa como un cristal roto. La furia de Lía reventó como una tormenta a punto de estallar. «¡Voy a salvarte!». La sala tembló con su declaración. Justo en ese instante, una serie de símbolos brillaron en el aire, girando como estelas de fuego que danzaban alrededor de ella. Eran las opciones desbordadas de su miedo, representaciones de lo que podría sacrificar. Lía se percató de que cada símbolo era una parte de su vida, sus sueños, su identidad, su pasado, todo lo que la había moldeado. El enmascarado se regocijó, sabiendo que estaba a punto de desestabilizarla. «Elige, Lía, elige bien». Justo cuando estaba a punto de señalar uno de los símbolos, un fuerte viento la sacudió. La sombra rugió con rabia y Lía sintió cómo algo lo arrastraba hacia el suelo. Un silencio mortal se apoderó del ambiente. «¿Qué has hecho?», preguntó con horror su propio reflejo en el enmascarado, quien había empezado a desvanecerse. La luz de los símbolos comenzó a absorberse en el aire, y Lía sintió cómo su fuerza se desvanecía. Los hilos que la ataban se aflojaban, pero había algo más. Como un eco de sus decisiones, cada símbolo parecía girar, ofreciendo un nuevo final. De repente, una pregunta surgió de lo más profundo de su ser. ¿Y si el verdadero sacrificio era el miedo que me consume? «Cree en tu propia luz», resonó una voz familiar, la de su madre. Las paredes comenzaron a vibrar, y una energía palpable llenó el laboratorio, oscureciendo la figura del enmascarado. «No estás sola». Impulsada por esa revelación, Lía dio un paso hacia el muñeco. Su mano alcanzó las fibras de paja y en ese instante sintió que la conexión con Lucas aumentaba. Un destello de luz emergió de su pecho, envolviendo el lugar. Los símbolos flotantes comenzaron a desvanecerse y el enmascarado lanzó un grito de furia. Lía se adentró en la luz y lo sintió todo. Todo el dolor, la desesperación, pero también el amor. El frío comenzó a desmoronarse ante ese torbellino de emociones. La sombra se encogía, gritando mientras Lía se llenaba de coraje.
«Esto es solo el principio», rugió el enmascarado, antes de quedar atrapado en un torbellino de oscuridad. Justo antes de desvanecerse, un destello de pavor iluminó su rostro. Lía, sin embargo, no retrocedió. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonando como un tambor de guerra. Lo había decidido. El silencio sobrevino de nuevo, romano y profundo, mientras ella se quedaba contemplando el muñeco, ahora inerte. La luz que había emergido de su ser parecía intentar conectarse con Lucas, pero aún no era suficiente. «¿Qué viene ahora?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras podrían haber desaparecido, pero aún quedaba mucha oscuridad por descubrir. La pregunta inmediata que resonaba en su mente era, ¿quedará algo más que enfrentar y sacrificar? ¿O es que la lucha apenas comenzaba? En ese momento, un nuevo sonido empezó a emanar del muñeco, un susurro que prometía respuestas, pero también secreto y temor. «Todo es parte del sacrificio, Lía, y esto apenas comienza». Las palabras resonaron en la mente de Lía como una campana de alarma, cada sílaba impregnada de una fría amenaza. La habitación, antes envuelta en una nebulosa de sombras, ahora parecía vibrar con una energía desconocida. El muñeco, quieto y tembloroso, parecía estar cobrando vida. ¿Qué era lo que podía revelarle? Antes de que pudiera responderse a esa pregunta, la atmósfera se hizo pesada. Un retumbar sordo surgió de las paredes, como si el mismo laboratorio estuviera respirando. Un sudor frío se deslizó por su espalda mientras sus pulsaciones latían rápido, maldiciendo su propia curiosidad. «¿Qué más puede sufrir uno por amor?», murmuró, incapaz de contenerse. «Prepárate, Lía», el muñeco susurró, con una voz que era a la vez familiar y ajena. «Tu viaje no ha hecho más que comenzar». A medida que cada palabra salía de sus labios, los ojos vacíos de paja emitieron destellos que destrozaban la oscuridad. El enmascarado estaba lejos de estar hecho. Su figura, aún latente, hacía eco en cada rincón de su mente. «Una voz como la de tu madre no es suficiente para rescatarte. Lo que persiste en este mundo tiene un costo», dijo, sus palabras como dagas afiladas. Lía sintió el dolor de esas dagas al recordarle todo lo que había arriesgado. «¡Cállate!», gritó, tomando fuerza. La luz que había brotado de su pecho parecía querer manifestarse en algún tipo de protección, pero la sombra ganó nuevamente un lugar en la sala, burlándose de su desafío. «Tu miedo es más fuerte que tu luz», dijo, regresando a su juego de control. «Imagina ahora lo que tendrás que sacrificar por ver a Lucas de nuevo». Lía temía que el enmascarado tenía razón. Era un dilema oscuro, el que la sumía en el abismo de su ser, pero debía probarlo. Avanzó hacia el muñeco, dispuesta a escuchar lo que tenía que revelar. «¿Qué es lo que tienes que decirme?». «Cada dolor guardado tiene su peso, cada sufrimiento un precio», el muñeco comenzó, su voz asemejando ecos en un túnel. «¿Estás dispuesta a enfrentar la verdad que has mantenido oculta? ¿Podrás soportar la agonía de tus decisiones?». La conexión con Lucas parecía brillar intensamente en su mente, su imagen llenando el vacío de la pena. «Sí, haré lo que sea necesario», exclamó. Pero, al hacerlo, una sombra se deslizó por el suelo, envolviendo sus pies y consumiendo su valentía. De repente, un grito desgarrador resonó en el laboratorio. Lía reconoció la voz. Era Lucas. Su corazón se encogió. Desde lo más remoto de su mente, un miedo profundo comenzaba a sembrar la semilla del terror.
¡Lucas!, gritó, intentando liberarse de la trampa oscura que la envolvía. El muñeco estiró sus brazos buscando su mano, emitiendo un brillo tenue. Tú tienes el poder, pero debes elegir. ¿Protegerás a tu hijo o enfrentarás el abismo de tu propio dolor? La amenaza estaba implícita y palpable, llenando el aire con una tensión que erizaba su piel. Lía sintió que el miedo la ahogaba. La lucha no era solo con el enmascarado, era con ella misma, las decisiones que había tomado. De repente, la figura del enmascarado comenzó a acercarse, moviéndose con un ritmo casi sobrenatural. Sus ojos, ocultos tras la máscara, destellaban con malévola satisfacción. El sacrificio que buscas vendrá a un costo inesperado. Una luz intensa estalló de nuevo, iluminando el laboratorio al extremo. Lía se percató que, detrás del destello, una figura se formaba, la silueta de Lucas entre sombras. «Mamá», susurró, pero algo en su tono hizo que el corazón de Lía se detuviera. A medida que el enmascarado sonrió con satisfacción, Lía comprendió que su próximo paso podría ser el último. «¿Qué has hecho, Lucas?», murmuró, sintiendo el terror tomar otro nivel. La luz se intensificó con una fuerza que la impulsó hacia adelante, pero la voz de él parecía cada vez más distante. La amenaza que se cernía sobre ella nunca había sido tan clara. Un simple desvío podría costarle todo. Lía se enfrentaba a un horror que había estado oculto dentro de su propio hogar. La lucha apenas ha comenzado, resonó la voz del enmascarado mientras la luz se desvanecía. Debes decidir, Lía. Mientras aquel terrible dilema llenaba la habitación, el eco de su decisión podría salvar o condenar todo lo que alguna vez amó. ¿Podrá enfrentarse al verdadero costo de su valentía? La oscuridad del laboratorio pareció palpitante, un monstruo hambriento que reclamaba su tributo. Lía sintió el sudor frío deslizarse por su frente y el latido de su corazón retumbar en sus oídos como un tambor de guerra. «¿Qué has hecho, Lucas?». Su voz, un susurro roto, resonó en el aire pesado. La figura enmascarada se acercó, sus ojos vacíos destilando una satisfacción perturbadora. «Lo que todos hacen, querida Lía, han tomado decisiones que los han llevado a este mismo momento». El muñeco de paja brilló en su mano. Su textura áspera comenzaba a derretirse en su aliento. Aquí, cada elección tendrá un precio. Por explorar los secretos que has escondido, ¿estás dispuesta a perderlo todo? La voz del enmascarado era sedosa y oscura, una trampa mortal. Lía sintió que la rabia y el miedo se amalgamaban, forjando una determinación que había olvidado. No podía permitir que el abismo la tragara. «No puedo dejarte, Lucas, no importa el precio», gritó, su voz llena de desafío. El enmascarado sonrió, una mueca inquietante. «Tu amor es poderoso, pero también es tu debilidad. ¿Vas a utilizarlo para salvarlo o vas a caer en el mismo juego que te atrapa?» La risa del hombre se convirtió en eco, un murmullo interminable que la rodeaba, distorsionando su razón. Pero en su mente, la imagen de Lucas rompía el hechizo. «Voy a enfrentarlo. ¿Qué es lo que quieres?» «Tu verdad, Lía, tu sacrificio. Acepta lo que eres y verás cómo el amor renace», dijo el enmascarado mientras extendía su mano hacia el muñeco, quien parecía vibrar con cada palabra. Sin dudar, Lía apretó el muñeco con fuerza. «El único sacrificio que acepto es mi pasado. Voy a enfrentar la verdad, cueste lo que cueste». Su voz resonó con una firmeza renovada, y el laboratorio comenzó a estremecerse alrededor de ella. Un destello de luz surgió del muñeco, inundando el lugar con una calidez inesperada. Los rostros doloridos en las sombras comenzaron a desvanecerse. La risa distorsionada se convirtió en un eco lejano.
La figura del enmascarado retrocedió ante la luz que Lía emanaba. «Esto no ha terminado, Lía», gritó mientras la oscuridad se deslizaba como un manto por el suelo, intentando reclamar lo que una vez fue suyo. Pero ella estaba decidida. El amor que sentía por su hijo se convirtió en su escudo, la fuerza que la impulsó hacia adelante. A medida que el resplandor crecía, las memorias de su vida comenzaron a renovarse. Las noches de risas con Lucas, las pequeñas victorias en su vida y cómo había luchado ante la adversidad, regresaron en una avalancha de poder. Lía sintió que el laberinto se tambaleaba, como si los muros con los que había estado lidiando se desplomaran a su alrededor. «Voy a enfrentar todo lo que soy», gritó nuevamente, atravesando la oscuridad. Y entonces sintió una conexión, no solo con su hijo, sino con cada parte de su ser. El muñeco, en su mano, comenzó a resonar con la energía de su verdad. El enmascarado, atónito, miró la transformación, comenzando a desvanecerse. Los ecos de Lucas resonaban cada vez más cerca. «Mamá, ven, atrás está el camino». La voz de su hijo era un canto que la animaba, la traía de regreso. Con un último vistazo a la figura enmascarada, Lía se lanzó hacia lo desconocido, al fulgor del portal que comenzaba a abrirse. «Voy por ti, Lucas», gritó, mientras la luz la guiaba hacia el final de su travesía. Cuando cruzó el umbral, sintió que el aire a su alrededor se despejaba, la angustia se desvanecía. El amor que había luchado por proteger ahora la envolvía por completo. Al abrir los ojos, el hospital no era lo que parecía. Lo que antes era oscuro y siniestro, ahora resonaba con luz y claridad. En un rincón, vio a Lucas, su pequeño corazón latiendo con alegría. Las sombras que una vez lo habían atrapado desaparecieron en un remolino de susurros vacíos. Se abrazaron, el mundo a su alrededor brillando. Lía se fundió con el amor, cerrando el ciclo de dolor. Había enfrentado su mayor miedo y había elegido amar en lugar de temer. «Gracias, mamá». Lucas sonrió, y ella supo que juntos podrían reconstruir lo que el horror había intentado romper. Con cada paso que daban hacia la libertad, sentían la carga levantarse. No, la historia no había terminado, recién comenzaba. Mientras sus pasos resonaban en el nuevo amanecer, Lía juró nunca dejar que el miedo la separara de su verdad otra vez. Eran libres, enfrentándose a un futuro lleno de posibilidades. Y aquella dualidad, amor y dolor, se entrelazaba como hilos en su destino. La luz siempre encontraría su camino, incluso a través de la oscuridad. Esta fue su lucha, su viaje, y Lía no volvería a ser la misma nunca más. Fin. Ahora, si no quieres perderte las próximas historias exclusivas, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y hace la diferencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta comunidad.